Hola, nuevamente, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Diálogos con Rocío Aguilar. Hoy nuevamente los acompañaré por un momento en ausencia de la licenciada Rocío Aguilar, quien pues obviamente está trabajando y ella pues es la titular de este programa y pronto se incorporará al mismo para seguirnos hablando de temas de desarrollo humano. Entonces, los invitamos a que ustedes se unan, compartan el enlace con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cómo enfrentar el dolor emocional. Para eso, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Francesca. ¿Cómo estás, Francesca? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues qué gusto que estar con una experta en un tema tan importante, porque, pues bueno, les vamos a leer un poquito su currículum para que conozcan. Ella es psicóloga clínica, es psicoterapeuta integrativa, tanatóloga en consulta privada, es docente de licenciatura y maestría en la Universidad Anáhuac del Sur. Actualmente es doctoranda en bioética aplicada por la Universidad Anáhuac Norte. Ha participado en varios programas, como por ejemplo en Canal 11 en Diálogos con Confianza y la serie de History Channel Milagros Decodificados, así como ha estado en numerosas transmisiones de radio, en conferencias, webinars y tiene una comunidad en Facebook que se llama Árbol de la Vida, donde tiene más de 33,000 seguidores. Pues imagínense a la mujer que tenemos aquí con tanta experiencia, con tanto conocimiento. Pues bueno, para iniciar diremos que el dolor emocional que cada individuo sufre es diferente. Cada persona siente un dolor a su manera. Y ha sido causado probablemente por diferentes situaciones, como puede ser un cambio de ciudad, un despido en el trabajo, una ruptura de pareja, cualquiera que sea el motivo, pues es importante gestionar un cambio de vida y disponer de algunos recursos nuevos para poder afrontar estas situaciones. Cada quien lo afronta de la manera que puede y con las herramientas que tiene, pero hoy aprenderemos a superarlo con algunas técnicas que nos platicará nuestra invitada el día de hoy. Y pues bueno, lo que queríamos primero comenzar desde tu perspectiva, ¿qué es el dolor emocional y por qué muchas de las ocasiones no sabemos cómo afrontarlo y a veces vivimos como sufriendo? No sé si nos puedes ayudar. ¿Tu micro no te escucha? Una disculpa, es la frase de del año, ¿no? El micrófono está apagado, una disculpa. Te estaba diciendo que ojalá podamos desmenuzar esta pregunta tan importante. Si me lo permites, antes solo quería hacer un saludo, ya que hoy 20 de mayo es el Día de los Psicólogos y las Psicólogas. Entonces, bueno, quisiera saludar a todas las colegas y los colegas que andan por ahí, a los que están en este momento escuchando. Y pues un día de celebración y un día un poquito de introspección con respecto a nuestro trabajo que ha sido que ha salido a la luz desde el año pasado, ¿no? durante todo este tiempo de pandemia. Y retomo tu pregunta para comentar la frase que decidieron publicar en el banner, en el anuncio del programa de hoy, porque quisiera compartirte que la frase de que el dolor es inevitable y el dolor es necesario y el sufrimiento es algo que podemos evitar. Fíjate que yo no la comparto, no estoy de acuerdo con esa frase. ¿Me ayudas a repetirla exactamente? Porque es una frase muy inflacionada, como se dice, muy sonada. Sí, es una frase de Buda. Dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. Bien, yo me permito cuestionar humildemente que haya sido de alguno de los Budas esta frase, porque yo considero que hay situaciones en la vida
que ocurren y de las cuales no podemos deslindar nuestro sufrimiento con respecto a ello. Entonces, el hecho de que estemos sintiendo un profundo sufrimiento, un dolor que es traumático en relación con un evento crítico que ha ocurrido, no es una opción, es algo completamente coherente, es algo esperable, es algo comprensible cuando suceden determinados eventos, como puede ser la muerte de un ser querido, una muerte, independientemente de qué tipo de muerte, pero hay muertes particularmente trágicas, como puede ser una agresión sufrida, una agresión sexual, una agresión física sufrida, como puede ser un evento masivo en el cual durante el cual hubo víctimas, como el que tristemente fuimos testigos en Ciudad de México con respecto al terrible accidente ocurrido en el metro hace pocos días. En fin, hay acontecimientos que necesariamente implican sufrimiento. Entonces, me gustaría primero decir esto, que creo que es importante no asociar un sentimiento o no sentirnos culpables por sentir tanto dolor, cuando el dolor es completamente esperable, completamente comprensible con algunas de las tragedias que pueden ocurrir en la vida de una persona. Pues interesante postura, muy, muy, pues crítica en cierto momento, porque muchas de las veces, pues es una frase que se repite mucho y que a lo mejor está en el inconsciente de la colectividad, ¿no? Y creemos que el dolor emocional, como usted lo dice, a lo mejor cuando estamos sufriendo este dolor, sentimos culpa, sentimos estos pensamientos que a lo mejor son invasorios, que decimos, no debería de sentir esto, no debería de estar sufriendo, no debería de, como los deberías, ¿no? Que también nos impone la sociedad y que al final de cuentas generan que muchas de las ocasiones ocultemos este dolor, ¿no? Y lo vayamos tal vez probablemente tapando y le vayamos ahí evadiendo y pues al final de cuentas probablemente se haga o se pueda hacer más grande. Bueno, desde este punto de vista un poco más crítico. Entonces, como usted decía, hay acontecimientos que pues llegan sorpresivamente en la vida y que nos cambian totalmente nuestra visión del mundo. Y pues es importante lo que mencionaba hoy, el día de hoy, que es el Día del Psicólogo, que en México, por desgracia, no tenemos ¿qué diremos? Una cultura de ir con el psicólogo o de tener acceso como a ir a la salud mental, como cuidar nuestra salud mental, así como cuidamos la salud corporal. Entonces a veces la gente no tiene como las herramientas para salir de estos dolores emocionales o para asumirlo, o cuál sería la palabra en específico. No sé si haya una palabra que pueda resumirlo, pero hay algo que comentaste hace rato, con lo cual sí estoy muy de acuerdo, y es que frente a lo que sentimos, cada uno de nosotros hace lo que puede desde el lugar en que se encuentra y desde los recursos que tiene en ese momento. Voy a hacer, a lo mejor voy a tener varias posturas que tú puedas ir definiendo como críticas, porque tampoco me gusta esta separación entre la salud emocional, la salud física, la salud mental, porque la salud tiene que ver con nosotros, con todos nosotros, y hasta donde yo sepa, y te lo digo obviamente con ironía, ¿no? Todavía no hemos podido, aunque lo hayan intentado desde filósofos en el siglo XIX y antes de ellos, separar, ¿no? los pensamientos, la mente del cuerpo, de las emociones, como si, este tipo de lenguaje que tiende a esta separación de la salud física, la salud mental y demás, realmente yo creo que en parte lo ocupamos no tanto por no ser profesionistas de la salud y por no tener los términos adecuados, no, de ninguna manera. Creo que son intentos para poder controlar, para poder sentirnos un poquito más en control de lo que nos está pasando. La realidad es que cuando algo nos impacta, un evento nos impacta, ya sea que llegue de lo externo, ya sea que sea un diagnóstico de nuestra propia salud, ya sea que haya una situación laboral,
el impacto es total, es decir, cambia nuestros pensamientos, lo que pensamos acerca de nuestra vida, lo que sentimos con respecto a esto, las relaciones que tenemos, nuestra dinámica cotidiana, por supuesto nuestro cuerpo tiene un impacto como todos nosotros. Entonces a mí me parece importante hablar de la salud entendiendo que cualquier situación nos toca y muchas situaciones nos trastocan, ¿no? Nos desbordan en este sentido. Y sé que todavía no te he contestado a la pregunta qué es el dolor emocional. Realmente yo creo que cada quien lo entiende de una manera más que correcta, más que justa. Es aquello que no solamente pensamos, no solamente tocamos o sentimos en nuestro cuerpo, sino tiene que ver con nuestro estado de ánimo y que es desagradable. Desagradable por decirlo menos, ¿no? Desagradable y de pronto, ¿no? Es mucho más que eso, es algo con lo que sufrimos, es algo con y que sufrimos en este sentido. Lo que sí me parece importante es en esta aclaración, ¿no? Como en este preámbulo de alguna manera que estamos haciendo para poder aclarar, yo invitaría también a reconsiderar esta idea de que hay emociones buenas y malas, de que hay emociones positivas y negativas. Las emociones son emociones y lo que sí es que hay emociones que nos agrada sentir y emociones que nos desagrada muchísimo sentir, ¿no? Eso sí lo podemos decir, pero una emoción es una emoción y no es algo que podamos controlar. O sea, como el impacto de un evento, la manera en la que emocionalmente eh, nos trastoca, como decíamos, una situación, eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos manejar es qué hacemos con eso que sentimos, ¿no? Muchas veces tenemos cierto manejo, digo muchas veces porque tampoco es un siempre, ¿no? Pero podemos de alguna manera, dependiendo de las circunstancias, dependiendo también de nuestra personalidad, manejar la expresión de eso y hablando específicamente del dolor eso. Y al mismo tiempo que podemos, que creo que es importante acatar el que no existe un control sobre las emociones, existe una posibilidad en ocasiones de manejar la expresión de las emociones. De la misma manera, me parece importante hablar de nuestra responsabilidad con respecto a lo que sentimos. ¿Sí? ¿Cuántas veces no decimos es que como la situación se relaciona con esa persona, como lo que yo estoy viviendo, como esto que siento tan desagradable, tan incómodo, tan angustiante, tiene que ver con esa persona, entonces esa persona tiene una implicación en cómo yo me siento. A veces sucede, pero la mayoría de las veces realmente es nuestra respuesta frente a esa situación. Y por eso observamos respuestas tan diversas frente a una misma situación, porque nuestra respuesta depende de un sinnúmero de factores, de cómo amanecimos ese día, de qué ha estado ocurriendo en nuestra vida, depende también de nuestra experiencia, de nuestro pasado, si hemos vivido situaciones críticas similares o es algo nuevo, depende de tantos factores, somos tan lábiles, tan dúctiles, tan cambiantes como personas y creo que es importante eso, importante asumir que nuestra respuesta emocional es nuestra. ¿Sí? No es de la persona que supuestamente causó esa emoción. Puede que hayamos sufrido un daño, puede que estemos sufriendo una agresión. Repito, es inevitable sentir dolor y muchas veces inevitable sufrir y eso es nuestro. Y claro que tiene que ver con lo que nos ha pasado, a veces tiene que ver con la persona que ha infligido ese dolor. Pero pensaría, sabes, en muchos ejemplos cotidianos en los cuales le achacamos nuestro estado de ánimo, también el estado de ánimo agradable, también nuestro sentirnos contentas, contentos, felices a otras personas, cuando es lo mismo, es nuestra respuesta en ese momento. Uh-huh. Pues dices algo muy interesante que es importante y que quiero, bueno, volver a tomar, que se nos han enseñado que las emociones hay buenas y malas y tú decías, no, las emociones tienen una función y tienen una finalidad, ¿no? Y todas pues sirven para diferentes situaciones. Y también Sí, esta pero parte, ajá, me dejas interrumpirte. claro. No, yo creo, y eso no lo había dicho, no solamente la función, la finalidad, sino sentimos porque estamos vivos. Y hay personas que padecen
trastornos, cuadros clínicos muy graves que no tienen ese sentir a flor de piel o que lo tienen a flor de piel y no es filtrado. El poder sentir un abanico tan impresionante de emociones, las personas que tienen la fortuna de hacerlo y decir, es que no quisiera sentir miedo y no quisiera sentir culpa y no quisiera... Sí, pero entonces quisieras vivir como un muerto porque es nuestra humanidad lo que estás sintiendo, para lo de agradable como para lo desagradable, no sé, y te pido una disculpa por haberte interrumpido, pero dijiste algo que me hizo prender el foco y dije, creo que es importante compartir eso, más allá de la Sí, función emocional, ¿no? pues sí, efectivamente, ¿no? Lo que usted menciona, que al final de cuentas estar en esta vida y pues en este plano terrenal nos va a llevar justamente a eso, a sentir, ¿no? Sentir parte de las emociones, porque cada situación en la que enfrentamos, pues nos dice que estamos vivos, nos dice que estamos ahí presentes. Y algo que me llamó mucho la atención fue la parte de que la emoción, o se podría hacer este dolor emocional, nos, bueno, supongo que sí hay factores que influyen, pero también cuando decía que a veces le achacamos la felicidad a los otros o a veces también le achacamos el enojo a los otros, nos, tal vez, no sé si sea la palabra correcta, estamos responsabilizando al otro de algo que a lo mejor es nuestro, ¿no? Y que en ese momento podemos decir, es que ella me hizo enojar y a lo mejor o es que ella me hizo reír, o es que él me pone feliz, ¿no? Y al final de cuentas es cuando yo elijo o decido estar feliz o elijo enojarme, ¿no? Y cuando, no sé si se pueda decir, tomamos conciencia de eso, pues podemos, pues no controlar, pero a lo mejor elegir diferente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con las personas que durante mucho tiempo están aferrados a una situación emocional que les da mucho dolor, que les da tristeza, que a lo mejor es enojo y que este se prolonga por mucho tiempo? ¿Qué hacer por alguna situación, probablemente que haya padecido o que haya generado pues ese evento traumático o una significación que genera que durante mucho tiempo esta persona puede estar triste, a lo mejor enojada, y que a lo mejor, como usted lo dice, ya no le encuentre sentido a la vida, que ya sienta que hay otras emociones que a lo mejor no puede experimentar como antes las experimentaba? Entonces, ¿qué hacemos como para enfrentar esta parte? Has comentado varias cosas muy, muy importantes, muy, muy interesantes. Coincido contigo en esa primera lectura de lo que estábamos conversando con respecto al responsabilizar a las personas por nuestra propia respuesta. Por otro lado, hablas de decisiones, ¿sí? Y creo que es importante también acotar una cuestión que como comentaba, cuando hablamos de emociones, es, creo, más sencillo entenderlas si las ubicamos y las describimos como respuestas, ¿sí? Y como tales, no son decisiones que podemos tomar. No es algo que yo en la mañana pueda determinar, pues voy a enfrentar esta situación y me voy a sentir de esta manera. Bueno, puede ser una actitud, no puede ser un preámbulo, puede ser como partir con un pie en lugar que otro, sí, pero finalmente lo que vamos a sentir en el momento va a ser la respuesta Es del una momento. respuesta. Es una Ah, ok. respuesta. Y quien le interesa un poquito más meterse al por qué es una respuesta y no una decisión, los invito a ver un poquito la diferencia entre emociones y sentimientos, porque en la parte del sentimiento sí tiene que ver procesos de más de decisión, aunque no necesariamente así, pero el sentimiento no está ligado necesariamente a un evento, a un estímulo, mientras que las emociones sí. Y las emociones, como son respuestas también fisiológicas, o sea, implica una respuesta fisiológica, lo sabemos, ¿no? Hay emociones que nos aceleran el corazón, nos hacen sentir más calor, otra respuesta, otras emociones que hacen que la pupila se dilate, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, frente a una alerta, emociones que nos erizan la piel, emociones que nos hacen sentir náuseas, es decir, hay una respuesta fisiológica porque
justo son respuestas porque parte de esa respuesta, la parte que corresponde a lo fisiológico tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que como dice el término es autónomo. Nosotros tenemos muy poco que ver con ese sistema, tenemos muy poco que podemos cambiar y manejar de ese sistema. Entonces es importante que los asumamos como tales, ¿no? Que por algo tenemos ese tipo de respuesta, que es una cuestión multifactorial el tener cierto tipo de respuesta en una situación y a lo mejor en una semana frente a la misma situación tengo una respuesta completamente distinta, pero no es algo que decida en ese momento. Lo que sí puedo decidir, y en esto sí estoy de acuerdo contigo, tiene que ver con qué hago con lo que siento, que es lo que comentábamos en un principio. Ahora, sucede que nos encontramos en la vida, como dices, en situaciones o hay personas, más bien, tú dices que se aferran a una situación. Sí, puede ser, hay dolores de los cuales es difícil salir librados, ¿no? Situaciones, tragedias, por ejemplo, de las cuales es muy difícil avanzar, reconstruirnos frente a algo que nos destruyó. Definitivamente, no es solamente una cuestión de aferrarnos cuando a veces, claro que sucede, ¿no? A lo mejor una persona en nuestra vida que deseábamos que tuviera un rol y no lo tuvo, una mamá que esperábamos que fuera de cierta manera y pues tuvimos otra mamá, no la mamá de los cuentos, sino otra mamá y otro papá que no es el que deseábamos, el papá, sino papá con el cual muchas dificultades. Depende de muchas cosas, pero hay varias, digamos, algunas ideas que me surgen frente a tu pregunta. Una idea tiene que ver con la conciencia de la que hablabas antes, el tener conciencia de que estamos invirtiendo una buena parte de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de lo que sentimos, de nuestra dinámica, también puede ser de nuestras decisiones con base en ese evento de nuestra historia, ¿no? O con base en esta situación, ¿sí? Y estar conscientes de que hay algo en nuestra vida que tiene tanta influencia y que está tomando tanto tiempo, tanta energía, tanto de nosotros, creo que es un primer paso porque entonces podemos reconocer en dónde nos encontramos y reconocer que aquel lugar de dolor emocional en el cual nos encontramos estamos empezando a verlo como no está bien para mí. Es algo que no sé qué hacer con esto, ¿sí? Y este primer paso de reconocer, de ver este dolor emocional, de ver este lugar en el que nos encontramos atorados en toda nuestra vida, porque no es solo emocional, evidentemente, sino tiene que ver, como decíamos, con toda nuestra vida, es un paso fundamental, la conciencia de. Ahora, otra idea es, ahora que lo veo, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? Hay tantas cosas que podemos hacer y no hay una que sea, esta es la mejor idea y esto es lo más correcto que podemos hacer. Así que no existe una técnica, ni mucho menos una metodología, pero hay situaciones que se ha visto, y lo veo yo en mi práctica profesional y evidentemente en mi vida personal, que de pronto son cosas que son acciones que pueden servir. Y justo hablo de acciones, porque hay personas que piensan, bueno, estoy consciente de esto, lo estoy viendo, y entonces déjame pensarlo y analizarlo, y pensarlo más y analizarlo más para encontrar una solución en mi pensamiento. Eso, por ejemplo, no es algo que tienda a ayudar, ¿sí? El sobreanalizar, el pensar algo que siento, es como tratar de hablar chino con una persona que habla portugués. Es como el lenguaje es esto y el modo de abordarlo y el camino para abordarlo es uno y yo estoy utilizando otro. Es como tratar de cocinar utilizando una vela. No va a dar el resultado que yo espero. Entonces, el cargar aquí, el pensar y sobrepensar, creyendo, porque, sabes, el pensamiento es muy interesante porque como dice mi mamá, la mente miente. Lo que pensamos no lo creemos porque parece real, ¿no? Y además, como conectamos emocionalmente con los pensamientos, parece que ya estamos haciendo muchísimas cosas cuando en realidad solo estamos, y lo voy a decir de una manera respetuosa, perdiendo el tiempo en pensamientos, no haciendo
y muchas veces pensamos para no hacer, y eso es un mecanismo de defensa, pero bueno, entonces esto habitualmente no es algo que ayude. Lo que puede ayudar, tú me dices, cuando tenemos que hacer pausa y demás, lo No, que, ¿no? ¿Vamos bien? Ok, sí, vamos bien. Lo que quería ok. decir entonces que hay que reconocer primero lo que nos está ocurriendo, sería esta parte, Sí, y después sí, de sin el hay reconocer, que, sin el hay ok, que. reconocer, Tratamos, hacemos tratamos lo que podemos, ¿no? En lo que esta parte podemos. del, tratamos de reconocer, tratamos de ser conscientes de lo que está pasando. Y la otra parte sería lo que algunos llamaríamos dramatizar con nuestro pensamiento, como es, Mm, o no, o sería solamente no estar es que pensando. hacemos tantas cosas cuando pensamos, creamos fantasías, ilusiones, imaginamos planes, nos vamos hacia atrás, hacia adelante, pero todo es, o sea, nada es real. Cualquier cosa que estemos pensando no es real porque no está ocurriendo ahora. O sea, lo que es real es mi taza, mi cortina. Lo que es real es el cuadro que tú tienes ahí, la cortina que tienes atrás, los ruidos que se escuchan. ¿Sí? Eso es lo real. Lo que Por pensamos eso no hay es que real. generar acciones. Por eso tendríamos que generar acciones, ¿no? Digamos que el, el, el hacer es lo que, no sé si, abro un paréntesis, ¿conoces la película de Guerra Mundial Z con Brad Pitt? No, no, Es una muy buena película desde mi punto de vista, no sé qué opinan los que nos están escuchando. Es una película de zombies, pero desde mi punto de vista muy buena película. Bueno, frente a una pandemia muy diferente a la que nos encontramos ahora, ellos tienen una pandemia de zombie, pero igual por un virus, ¿sí? Eh, Brad Pitt se encuentra, recibe hospedaje, él y su familia, por parte de una familia mexicana, por cierto, en la película, y él es un experto en situaciones límite, trabaja para la ONU, etcétera, etcétera. Total que les dice, tenemos que salir de aquí. O sea, ustedes creen que aquí estamos seguros, pero, y es esta zona de confort, es mi casa, o sea, es la casa de ellos, de esta familia, ustedes se sienten protegidos, seguros, pero yo he estado en situaciones límite, he estado en guerras, he estado, y hay que movernos para sobrevivir. Y les dice, movimiento es vida. Entonces me permito humildemente citar al no filósofo, guionista de la película, pero es así. el El movimiento es vida. movimiento nos va a permitir sobrevivir las tragedias, el poder movernos. Ahora, nos vamos a mover como podamos, ¿sí? Y me gustaría hablar de qué entiendo yo por estos movimientos, por este hacer, por este qué hacer frente al dolor emocional, pero no sé si sea Sí, nada más momento o... vamos a leer unos saludos y después de los saludos los dejamos ahí picados para que también nos pregunten y qué hacer, porque como decía, el movimiento es vida, entonces tenemos que movernos, tenemos que actuar. Entonces sería, saludos. Bueno, nos están viendo desde la Ciudad de México, desde Puebla, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa, Monterrey, Tampico, Ensenada, Tijuana, Nayarit, Aguascalientes, desde Sonora, California, desde Ottawa, Canadá, Houston, Texas, El Salvador y el área metropolitana de Guadalajara. Les agradecemos mucho que se conecten, que nos sigan y que obviamente estén con nosotros. Y vamos a leer unos comentarios. Raúl León dice, el trabajo del ser es importante. No cualquier persona se atreve a llevar a otros a ganar en su vida, a cambiar el contexto para ser cada vez mejores. Mauren M. Patiño dice, qué padre tener a la doctora Francesca aquí en el Día del Psicólogo. María Inclán, buenas noches, qué buen tema y qué gusto tener la oportunidad de estarle escuchando. Gracias. Lina Mar, hola, buenas noches. Qué fuerte e interesante tema. Gracias por impartirlo. Juan de Dios Vázquez, qué buenas reflexiones las de la entrevistada. En verdad es un honor poder escucharla y aprender de ella. Mildred Elisa Valle nos dice, buenas noches desde Costa Rica. Les mando saludos. Pues muchas gracias a todos los que nos están enviando sus comentarios. También nos pueden enviar sus preguntas para que obviamente nosotros las vayamos leyendo y en la medida de lo posible, si podemos, las podamos resolver. Entonces, ahora sí nos quedamos con la incógnita, ¿no? Si el movimiento es vida, pues, ¿qué tenemos que hacer en este sentido? ¿Qué movimientos podemos? Podemos ¿Sabes? hacer, Podemos, podemos. porque no hay un tener que, no hay un... Y estoy manteniéndome muy general, porque Uh-huh. podemos, ¿sabes? Hablamos de dolores por cosas que
sobrellevamos, ¿no? Durante un tiempo, podemos sobrellevar fácilmente y estamos también mencionando tragedias de la vida de las personas que son extremadamente complejas y que necesariamente implican mm, mucha, mucho trabajo. Como comentaba una de las personas que escribió, un trabajo personal doloroso, importante. ¿Qué movimiento? Digamos, estamos tratando humildemente de contestar qué hacemos con nuestro dolor emocional, qué podemos hacer con el dolor. Entonces, bajo el prólogo, cada quien hace lo que puede en el momento, con los recursos que tiene a disposición. Cuando el dolor emocional es derivado de una situación crítica, de un evento crítico, ¿sí? Un evento crítico es un acontecimiento específico, un diagnóstico, la muerte de un ser querido, no haber perdido una beca, tener que mudar de casa porque se perdió el trabajo, entonces una persona tiene que cambiar de casa, cambiar de ciudad, etcétera. Es importante recordar que cuando vivimos la crisis, que es la respuesta al evento crítico, la crisis es lo que sentimos y todo lo que un evento crítico, ¿no? De creencias, pensamiento, la dinámica, lo cotidiano, las finanzas, es importante recordar que una de las características de una crisis es que los recursos que tenemos a disposición antes del evento crítico no son suficientes. Por eso se llama crisis. Por eso le llamamos crisis. Por eso nos cuesta tanto trabajo enfrentarlo, porque fue algo inesperado, fue algo sorpresivo y justamente causa mucha confusión. Es absolutamente normal sentirnos confundidos, no saber para dónde ir, no poder establecer prioridades, no saber siquiera qué necesitamos, qué tipo de apoyo necesitamos. Lo que sí es importante es considerar que una crisis implica cambios. O sea, para poderla enfrentar necesitamos hacer movimientos, hacer cambios en nuestra vida. Y número dos, que los recursos con los que estábamos hasta hace un día antes de la crisis, del evento crítico, ahora no son suficientes y por ende necesitamos otros recursos. Y recursos pueden ser desde recursos económicos, recursos de personas, de nuestra red de apoyo, de nuestra gente, recursos profesionales, etcétera. Esas son dos cosas muy, muy importantes. Entonces, acotar que se requiere para podernos adaptar y sobrevivir muchas veces a la crisis, se requiere de esto. Ahora, nadie puede sentir dolor 24 horas al día. O sea, todos necesitamos filtrar este dolor, o sea, distraernos, pensar en otra cosa, hacer otra cosa. Y lo que estos mecanismos de represión del dolor, o sea, para no tenerlo a flor de piel todo el tiempo, no son mecanismos, algunos no son conscientes. Es decir, que nuestro inconsciente se encarga de filtrar, ¿sí? De reprimir parte de la angustia, parte del sufrimiento, parte del dolor para no estar viviendo con él todo el tiempo. ¿Qué sucede? Que a veces las personas nos instauramos, como que nos sentamos, nos acomodamos muy bien en estos mecanismos de defensa, nos acomodamos en la negación o nos acomodamos en la racionalización o nos acomodamos en el no pasa nada, ¿no? O nos acomodamos en fue tu culpa, en estos mecanismos y luego cuesta trabajo levantarse de esa silla tan cómoda, entre comillas, para poder confrontar el dolor. Entonces, es normal distraernos, es normal tener estos recursos, los inconscientes y también los conscientes, ¿no? Lo que hacemos, lo que decidimos hacer para no estar ahí todo el tiempo, como por ejemplo el trabajo, que es un recurso que tiene mayor prevalencia en los hombres, por ejemplo, habitualmente. El clavarnos, pasar más tiempo en el trabajo como medio para poder sobrevivir al dolor emocional, por ejemplo, ¿no? Otras personas que se aíslan, ¿no? Y entonces están en la soledad, es otro medio para... Lo que sí creo que es importante es identificar cuando estamos demasiado tiempo tratando de no sentir. Ahí es cuando es importante, por más terrible que sea ese dolor, tener algún espacio. Y no estoy diciendo al día, a la semana,
por lo menos, creo, algún espacio donde en el cual nos demos ese permiso para, para sentir, ¿sí? Y eso es tremendamente difícil. O sea, eso es muy, muy difícil. Entonces, uno de los movimientos es permitirnos sentir el dolor. Y no estoy diciendo todo el tiempo, y verbalizar el dolor es otro movimiento. Poder hablar del dolor, pero hablar no desde he pensado que me duele, he pensado en, sino como poniéndolo micrófono al corazón y permitir que hable. ¿Sí? Ahora, de preferencia, esta verbalización, esta comunicación, ¿sí? Que voy a hacer un paréntesis, en los niños no es necesariamente verbal. Los niños, la comunicación principal de los niños no es la verbal. Ellos comunican principalmente a través de la conducta. Ellos expresan el dolor a través de berrinches, a través de ansiedad de separación, a través de pesadillas, a través de cambios de humor, a través de otros cambios conductuales. Y por eso con ellos la comunicación no es principalmente verbal. Pero este hablar el dolor es también muy difícil porque lo saco de aquí, lo pongo aquí y entonces lo veo, lo tengo enfrente. Es también muy, muy difícil. Creo que es importante elegir con quién hacerlo, ¿sí? Y yo le comento a mis alumnos del curso, por ejemplo, de intervención en crisis, que es importante que cuando estamos, nos sentimos más vulnerables por algo que nos ha pasado, que elijamos, seamos muy selectivos en elegir a la persona con la cual compartirlo. Perdón, un momentito porque no tengo aquí a mi persona favorita. No se preocupe. Permíteme un momento. Así pasa siempre. Pues sí, como lo dice, hay que saber con quién externar este dolor, porque en ocasiones sucede que a lo mejor lo podemos hacer con personas que no nos puedan en cierto momento, no sé si sea la palabra guiar, pero o ¿Qué te parece ayudar acompañar? o acompañar, que no nos Porque, puedan acompañar de ajá, manera adecuada y a veces pues ya es difícil, como decía, esta parte para el ser humano lo podemos estar evadiendo todo el tiempo a través de muchos mecanismos, como usted decía, de defensa. Y cuando lo abrimos, cuando lo vemos, cuando lo reconocemos, si lo hacemos con alguien que a lo mejor no nos puede dar este acompañamiento adecuado, pues no sé qué pueda pasar, a lo mejor pueda pues ser mal manejado, empeorar. Y entonces ahí pues hay que ir con alguien que como decía usted, ser selectivos, ¿no? Sí, y cuando digo ser selectivo, quiero pensar, o sea, estoy hablando primero de nuestra red de apoyo, de nuestra gente. O sea, sí, ir con un profesionista, perfecto, pero a veces no queremos, a veces no estamos en el lugar, en el momento indicado, ¿no? Para entrar, ¿no? Para abrir esa puerta o ese Zoom y decir, estoy aquí y estoy compartiendo este momento con una persona que sí, cuyo trabajo es escucharme sin juzgar y poderme orientar en este sentido. Pero yo estoy pensando primero en nuestra gente. Y cuando hablo de la selectividad es que cuando estamos en nuestro momento de mayor vulnerabilidad, es fundamental compartirnos con alguien que no quiera cambiar nuestro discurso. Que cuando, en el momento en que yo hablo de lo mal que me siento, de la tristeza tan profunda, del dolor más absoluto, esa persona no esté tratando de hacerme sentir diferente. Ese es el verdadero reto del acompañamiento, del acompañar a un ser querido que se encuentra en una situación de crisis. Te acompaño, estoy contigo en ese hoyo negro. O sea, me siento, es un honor, imagínate, yo lo hago por trabajo, es un honor inmenso que una persona esté en ese hoyo negro y me diga, pásale. Entonces, yo creo que honrando ese privilegio de que una persona comparta su historia conmigo, comparta su sufrimiento conmigo, mínimo, escucho
sin juzgar y sin tratar de cambiarlo, validando ese dolor, porque yo puedo verlo desde una perspectiva hasta opuesta, pero soy yo. Y aquí no se trata de mí, se trata de a quien estoy acompañando. Y a veces tenemos los que estamos en esta posición, los dolientes. Eh, no, de pronto tenemos expectativas hacia ciertas personas que no son coherentes con los alcances y limitaciones de esa persona. Esperamos que la persona que más queremos en el mundo sea capaz de acompañarnos en las alegrías y en el dolor y en lo práctico y en la comida. No, a ver, cada persona tiene limitaciones y alcances. No somos todólogos, no somos buenos para todo ni para todos. Entonces, es importante entender que a lo mejor mi pareja, que es la persona con la que vivo y demás, es maravillosa para el apoyo práctico. Pero cuando yo necesito ser consolada o necesito ser reconfortada, esa es su limitación, no es a lo mejor la mejor persona. Y a lo mejor puedo reconocer que mi mamá es maravillosa para reconfortarme cuando me siento triste, pero enojada con la vida y demás, no lo soporta. Y entonces se enoja conmigo por mi enojo. En fin, estoy haciendo algunos ejemplos, ¿no? de situaciones cotidianas, pero para poder reconocer, a ver, ¿para qué es buena mi mamá? ¿Para qué es buena mi pareja? ¿Para qué es buena mi amiga? ¿Para qué es bueno mi hermano? Y decir, ok, cuando yo necesite eso, sé con quién acudir. Y bueno, sé, lo intento, porque también no sé si en ese momento esa persona está disponible para mí y eso no significa que no me quiera. ¿De acuerdo? Pero sí es muy importante entender que el sufrimiento, que el dolor emocional, cuando hablamos de emociones y de sentir, hay muchas personas que tienen sus propios temas, ¿no? Con sus propias emociones, ¿no? Una persona que no tolera el enojo es una persona que tiene un tema con el enojo, una persona que le cuesta trabajo aceptar y estar en la tristeza más profunda de alguien, evidentemente es una persona que tiene dificultad con su propia tristeza y eso es humano y eso es viable. Todos tenemos temas y tenemos limitaciones, entonces este es uno de los movimientos de los que estamos hablando, ¿no? Hablar justo, hablar el dolor, pero elegir con quién hacerlo, ¿no? Y también si nosotros somos los elegidos, si te eligen a ti para hablar, que tú puedas decir, ¿será que puedo? Y decir, te quiero mucho, quiero estar a tu lado, solo que esto no puedo. Dame oportunidad de acompañarte de otra manera. Y eso es un acto de gran honestidad, creo yo. Mire, aquí tenemos un comentario, dice Blanca Estela, mi mamá tiene 4 meses de haber fallecido por COVID-19. Tengo mucho dolor y enojo. No hay día que no tenga un nudo en mi garganta. Tengo días buenos y otros días muy tristes. En este momento, pues nos comparte esta parte y pues como usted decía, tenemos que buscar de quién acompañarnos, ¿no? Y, y podemos instaurarnos en el dolor y en ese sillón al que yo llamé zona de confort, no porque sea agradable estar ahí, sino porque de pronto se convierte en algo familiar. El dolor puede convertirse en un lugar, en un espacio familiar. Lamento muchísimo tu pérdida, Blanca, de verdad. Tengo un pequeño video, un par de videos en mi canal de YouTube que se llama Árbol de la Vida, eh, donde hablo de uno de los síntomas del COVID que tiene que ver con la culpa y hablo un poquito de esto por si te puedo ayudar a verlo entre otras cosas. Eh, Hay un momento, de pronto, algo que nos hace decir, quiero hacer algo diferente. ¿A dónde voy? ¿Por dónde empiezo? Es ahí muchas veces donde tocamos una puerta de un profesionista y decimos, he hablado, he llorado, he leído y, y siento que no estoy en el lugar donde quisiera estar. Podemos hablarlo, podemos hacer algo más, ¿no? Entonces puede que sea ese lugar porque de verdad las personas, yo creo que cada persona tiene muchísimos recursos y con frecuencia en el momento en que estamos en crisis, pues parte de la crisis, una característica es que no estamos viendo tampoco los recursos que tenemos, ¿no?
hay recursos nuevos que necesitamos, pero los que tenemos es difícil verlos porque estamos en crisis. Entonces, los demás también nos pueden ayudar a identificar estas fortalezas. Y también otra manera de, otras cosas que podemos hacer con el dolor es comunicarlo a través de otros medios. Como podemos pintar el dolor, podemos tocar el dolor, cantar el dolor, esculpir el dolor, nadar el dolor, correr el dolor. Hay muchas cosas que podemos hacer con el dolor. Solo es importante pensar que no hay una cosa que que va a mover el dolor. Es lo que hacemos con el dolor que nos va a mover a nosotros. Y una cosa habitualmente no es suficiente, como el correr el dolor. Y hablo de este ejemplo porque a mí me pasó un momento en mi vida que empecé a correr porque estaba yo enfrentando una pérdida. Yo no corría, soy una gran caminadora, pero no corría y empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Y eso me ayudó, pero fue una de las cosas que me ayudó a moverme de ese lugar de duelo. Uh-huh. Hay otro tema, otra creencia, de esas creencias de las que hablábamos en un principio, a la cual nos aferramos. Ahora sí digo, creo que nos aferramos, muchas personas nos aferramos a una creencia, que es la creencia de que el tiempo... ¿Qué? Cura el dolor. Ah, así es. Y lo voy a decir de verdad con respeto. Sé qué peso tiene esta frase, ¿no? El tiempo lo cura todo, con el tiempo, más adelante, y todas esas frases que tienen que ver con el tiempo. Lo digo de verdad con mucho respeto, pero es importante, creo, ver la realidad del papel del tiempo. El tiempo no tiene consultorio. El tiempo no es algo tangible. El tiempo no es un olor, no es una comida, no es una acción. El tiempo solo pasa. Es como el cielo que va a estar mañana también. Gris, azul, medio y medio, nublado, no nublado, pero solo está, ¿sí? Igual que el tiempo. El tiempo solo pasa, no cura, no hace absolutamente nada. Es una manera, estas frases en las cuales a veces nos instauramos, donde depositamos nuestra esperanza, ¿no? Espero que con el tiempo me vaya sintiendo mejor. No es así. No es así porque es lo que hacemos con el tiempo, lo que impacta en nuestro proceso de dolor emocional. No es el tiempo per se. Tenemos la ilusión de que, ya han pasado 6 meses, entonces debería sentirme mejor. No hay, no hay un sentirme mejor con el tiempo. ¿Y por qué no? Porque si hay aquí, porque he escuchado una alumna mía que está conectada, como les digo, no hay ningún proceso humano que sea lineal, mucho menos un proceso de duelo. ¿Sí? Aquí estoy en mi punto más bajo, eso fue el evento crítico, cuando perdí a mi ser querido, cuando ocurrió el temblor, cuando me despidieron en este punto. Entonces, la creencia popular, mi creencia, o sea, la persona de la popular es, poco a poco me tengo que sentir mejor, ¿no? Y me doy permiso de caerme, de tener bajones en ciertas fechas importantes, por ejemplo, aniversarios, cumpleaños, navidades. Si fuera así, de verdad, yo firmaría ante notario como él, sí, por favor, quiero que todos mis procesos de duelo sean así, que poco a poco me vaya sintiendo mejor. No es así, no hay etapas, no hay fase 1, fase 2. El duelo es un proceso extremadamente complejo. Los duelos, a empezar, muchas veces no inician cuando tenemos la pérdida, cuando sufrimos la pérdida, puede iniciar semanas después, a veces meses después. Es un proceso complejo como todo lo humano y no hay nada humano que sea lineal, nada que donde el tiempo tenga una influencia, más que quizás en la naturaleza, ¿no? Donde vemos que efectivamente en la naturaleza las plantas tienden a moverse con el tiempo, pero tampoco es el tiempo. Es la luz, la lluvia, el aire, la tierra. Realmente no es el tiempo. Entonces, el tiempo no genera que nosotros olvidemos, que eso vaya incluso menguando.
sino son los movimientos o las acciones. Son las Sí, acciones las y los tareas que movimientos, hacemos, lo que las tareas que hacemos. hacemos, las que generan que haya este cambio, ¿no? Entonces, pues bajo este paradigma, bajo este modelo de pensamiento, podemos quedarnos estáticos creyendo que eso lo vamos a superar. Y eso puede generar a la larga, pues que este dolor probablemente pueda crecer, ¿no? O pueda ser más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos cuando ha pasado el tiempo y todavía seguimos sintiendo este dolor emocional? Aparte de verbalizarlo, aparte de a lo mejor verlo, reconocerlo, ¿qué más podemos hacer? Algo diferente. Algo diferente que no se nos ocurre. Algo diferente como pedir ayuda. Pedir ayuda. El dejarle al tiempo nuestra propia tarea. O sea, el que este concepto que parece casi casi un Dios, ¿no? El Dios tiempo me va a curar, ¿no? Dios se va a encargar, el tiempo se va a encargar, porque también hay personas que responsabilizan no solo al tiempo, sino también a Dios por por lo que es humano, no divino. Hay tareas divinas y hay tareas humanas, ¿sí? Es una manera de excusarnos, ¿no? De no responsabilizarnos, de no hacer. Pues muy fácil decir, el tiempo se encargará. Yo aquí estoy, ¿no? Como esperando que, que pase algo, que cambie algo. Cuando es, por supuesto que es lo más difícil, pero es reconocer que el cambio parte de mí. Solo lo puedo hacer yo para enfrentar esta situación de una manera distinta. ¿Ok? Y hay otras situaciones en las cuales los eventos críticos de mi vida, la suma de eventos críticos, o solamente uno, o el lugar en el que me encuentro en mi vida ahora, o una suma de dolores emocionales, etcétera, ya no se definen, ya no basta con definir los dolores emocionales. Y lo que estamos viviendo tiene que ver con un cuadro clínico. Cuando hablo de cuadro clínico, me refiero a una serie de signos, es decir, de cosas visibles, de comportamientos, de cambios, de situaciones que se pueden observar y de síntomas. Cuando hablo de síntomas, es lo que yo siento con respecto a, ¿sí? Cuando me refiero a un cuadro clínico es porque no me gusta mucho hablar de trastornos, ¿sí? Porque para empezar es una palabra medio fea, es una palabra que tiene una connotación negativa, en realidad es una palabra que define una serie de situación de alteraciones, pues, en nuestra salud, ¿de acuerdo? Y que sucede que entonces lo que sucedió, cómo yo he enfrentado o cómo yo no he podido enfrentar esta situación, disparó, desató otras disfuncionalidades, otras alteraciones que tienen otros nombres, ¿sí? Es como cuando mi dolor de panza es un dolor de panza, dolor de panza, dolor de panza y no se quita y a ver y demás. Y me doy cuenta que ya el dolor de panza no es solamente cuando me siento nerviosa, sino es todas las veces que como cierto alimento y todas las veces por la mañana y cada tercer día de la tarde. Es cuando me doy cuenta que estas alteraciones ya me impiden funcionar bien en mi día a día. Y es cuando entonces lo que pasa, no sé cómo se llame, pero sé que tengo que acudir con un especialista. Sé que es lo mejor acudir con un especialista para que me vea, para que me pregunte, para que yo le pueda compartir, para poderle nombre a lo que me está pasando. Y cuando tenemos un nombre a lo que pasa, entonces tenemos una posibilidad de tratamiento. ¿Sí? Hago el ejemplo del dolor de panza, puede ser el dolor de muela, puede ser la depresión, puede ser, es lo mismo, solo que hay un grupo de alteraciones que son muy estigmatizadas, donde hay mucha ignorancia y otras que no, está perfecto, es normal hablarlo, ir al médico y demás. Bueno, normalicemos toda la salud, no solamente la salud de la panza, ¿sí? Normalicemos toda la salud. Así como no controlamos una colitis, así como no tenemos control sobre el desarrollo de estas alteraciones, tampoco tenemos el control sobre el desarrollo de otras alteraciones. A todos nos pueden suceder, absolutamente todos. Eso no quiere decir que ya vamos a vivir dependiendo de fármacos de por vida y vamos a tener procesos de 15 años de terapia porque solamente así va. No,
vamos a ir con profesionistas a quitarnos quizás un poco esos montones de prejuicios que tenemos y preguntar, ¿no? Muchas personas probablemente no saben que cuando llegan con un psicoterapeuta como soy yo, pues a veces es suficiente una sola consulta, una sola orientación. Y hay procesos cortos, medianos, largos, y que todo se va platicando, nadie impone nada. Lo mismo, ¿no? El acudir con un psiquiatra. El psiquiatra no se encarga de lo más grave. El psiquiatra solo es el especialista que, así como, es como el gastroenterólogo de cuestiones que no son de la panza, ¿sí? Es la persona con la cual acudimos cuando nuestras alteraciones, nuestras disfuncionalidades tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con los pensamientos, tienen que ver con a lo mejor con estos brotes de enojo muy fuertes y decimos, a ver, lo que he tratado de hacer no me ha ayudado, voy a preguntar qué me hace falta hacer, ¿no? Y a lo mejor descubro que tengo, pues, que mi cuerpo no está produciendo serotonina, como el cuerpo, como una persona diabética, con diabetes, insulino dependiente, no está produciendo insulina y por eso la tiene que tomar, se la tiene que inyectar, en fin. Son esas cuestiones que suceden, pueden suceder en la vida y muchas son pasajeras, muchas son pasajeras. Solo es importante poder pararnos y decir, ok, esto me está pasando, no significa que soy una persona débil, que estoy muy mal, no tengo que estar prostada en una cama sin poderme levantar para acudir con un especialista, ¿no? Solo que sabemos, implica un acto pues implica superar prejuicios, implica eh, dejar de Fuerte. creer que sé, ¿no? Implica un acto también de valentía, ¿no? Así como implica valentía, pues ya dejar de tomarme la buscapina e ir con el gastroenterólogo, no ir con la nutrióloga, es decir, es un acto, es una molestia, esa es una acción, pido ayuda, ¿no? Entonces, primero hablé de la ayuda de nuestra gente, de las personas cercanas, en las cuales pues es importante apoyarnos. Y bueno, y pues cuando estamos en una situación de grande dolor, de gran crisis, pues existen especialistas para eso también. Así como están los de los dientes y los de la panza, también están los especialistas de estas situaciones de mucho dolor que no hemos podido manejar hasta ahora. Pues es interesante y muy importante lo que nos dices, el pedir ayuda. A veces no la queremos hacer porque, como tú decías, tenemos la creencia de que cuando pedimos ayuda estamos siendo débiles y puede ser completamente diferente, ¿no? El pedir ayuda y ver estos procesos de salud mental como procesos que todos vivimos y que son naturales y que necesitamos atención, que cuando ya no nos ha funcionado nuestro círculo cercano o como tú decías, vemos algunos signos más fuertes, tenemos que acudir con alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Que es lo importante. Mira, te leo unos comentarios. Roberto Valenzuela de la Rosa nos dice, muy cierto, la vida está acompañada de dolor a cada momento. Marina Rosales dice, linda noche, un excelente tema para estos tiempos de pandemia. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Y Verónica Espinosa nos comenta, a mi familia nos pasó. Desgraciadamente perdimos a nuestro padre en la pandemia hace un año. Quizás todavía no lo aceptamos totalmente y nos unimos como familia. Y nuestro desahogo fue enfocarnos e ir a la barranca a correr, reunirnos y hablar. Tratamos de estar haciendo cosas para estar unidos. Nos dice Graciela Mendoza, Francesca, muchas gracias por tus reflexiones. Personalmente no había caído cómo nos aferramos al tiempo creyendo que todo pasará. Comparto tu opinión de buscar ayuda. El acompañamiento psicológico es de vital importancia. Abrazos. Bueno, también tenemos un comentario de Silvia Cabrera. Esto es para mí la empatía exactamente. No ponerte en el lugar del otro, sino acompañar al otro en su más profundo malestar. Livier Abigail Orozco Contreras nos dice, buenas noches, excelente tema. Gracias por ayudarnos cuando nos enfrentamos al dolor. Felicidades a la psicóloga en su día. Pues muchas gracias y un saludo especial a Graciela y a Silvia.
pues ya estamos a punto de concluir. No sé si nos quieras dar alguna conclusión pequeña para ya despedirnos. Fue un tema muy interesante, fue un tema que seguramente a nuestro público le ayudó muchísimo para buscar estas herramientas en tiempos de crisis. No sé si quieras cerrar con algún comentario. Pues yo agradezco a las personas que han estado acompañándonos esta noche. Agradezco los comentarios y agradezco sobre todo el querer escuchar algo acerca de algo tan incómodo como es el dolor. Quizás un par de comentarios. Uno, justo lo que tú decías, pedir ayuda es paradójicamente visto como un acto de debilidad cuando es un acto de valentía. Se requiere de mucha valentía para ayuda. Los valientes piden ayuda. O cuando nos sentimos con un poquito, no tenemos que ser valientes, pero requiere de ese movimiento de valentía porque es enfrentarnos a lo incómodo, ¿no? Es hacer ese paso incómodo se requiere de este valor para poder hacerlo. Entonces es justamente lo contrario. Entonces todas aquellas personas que han pedido ayuda a quien sea, al amigo, a la amiga, una figura religiosa, a un profesionista, pues grítenlo, díganle, yo pedí ayuda porque entonces estamos trabajando para pintar la vida como lo que es. La realidad es que se requiere de valentía para pedir ayuda y aquellos que lo puedan decir van a mostrar a los demás que es algo de lo cual sentirnos orgullosos. Y por otro lado, pues a la orden por si hay alguna pregunta que quedó en el aire, solo compartir dónde me pueden encontrar. Mi correo, tengo varios correos, pero el más fácil es el que tiene mi nombre, Francesca minúsculo, @arboldelavida.mx, y en mi página en Facebook, que es Árbol de la Vida, hay un arbolito amarillo como símbolo, igual que mi canal de YouTube, Árbol de la Vida, por si gustan buscar por ahí o encontrar por ahí algún recurso. Mi página es mi nombre, francescacareñato.com o arboldelavida.mx, más fácil. Ahí es mi blog y hay algunos artículos, algunos videos que pudieran a lo mejor, sí, algunos recursos para aquellas personas que nos han compartido que han vivido pérdidas recientes inherentes a la pandemia. Y nada más, muchas gracias por el espacio y por la conversación. Ha sido un placer. Pues no, muchísimas gracias a usted por compartirnos este conocimiento y a nuestro público por darse la oportunidad de escucharnos. Y algo que decías que es importante es pedir ayuda. Me quedo con esta frase. Cuando pedimos ayuda, pues estamos siendo, por un momento necesitamos este movimiento de valentía. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan y pues voy a decir la frase final, aunque pues ya la habíamos analizado, pero es que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, aunque a lo largo del programa habíamos analizado que pues muchas de las ocasiones esto es una creencia falsa y que a veces nos impide justamente reconocer este dolor. Pues muchas gracias, nos vemos el siguiente jueves y pues que tengan excelente noche. Compartan este video, coméntenlo y hasta luego. Bye.